Bueno, muy buenos días a todos. Yo no sé si ustedes se han percatado, pero un poco en el ritmo que los hermanos que distribuyen los temas que tocamos los domingos en esta reunión, una vez por mes se incluye un tema que tiene que ver con lo que creemos como congregación. Podríamos decir con nuestra declaración de fe o con el credo. Si no te diste cuenta, podés mirar para atrás, volver para atrás en el grupo de los mensajes y una vez por mes vas a encontrar un tema relacionado con nuestra declaración de fe. El mes pasado fue Johnny, más o menos a esta misma altura del mes. Y bueno, lo podés agrupar, lo podés escuchar todos juntos. Como bien decía Germán, cuando anunciaba el domingo pasado o hoy mismo, particularmente para este domingo, los hermanos me dieron un título que es muy largo, casi que lleva la mitad del mensaje el título solo. Y dice así, está extraído, creo que textualmente, justamente de nuestra declaración de fe, y dice: creemos que el Señor dejó dos ordenanzas a su iglesia, el bautismo y la cena del Señor. El bautismo por inmersión significa que el creyente, habiendo muerto con Cristo, es sepultado con Él en el bautismo y resucitado con Él para andar en una vida nueva. Y ahí hay dos textos que después los vamos a leer, Mateo 28, 19 y Romanos 6, del 1 al 11. Luego dice: la cena del Señor es una fiesta conmemorativa exclusivamente para los que son de Él, instituida por el Señor mismo, donde se hace memoria de su muerte y resurrección. Y ahí también hay dos textos, uno en Lucas 22 y otro en 1 Corintios 11, del 23 al 32. Entonces, esas dos ordenanzas que vamos a tratar de mirar hoy en la Biblia son justamente el bautismo y la cena del Señor. Si ustedes leen en algunos libros donde se tocan estos temas, también son llamados sacramentos. Nosotros hoy las vamos a llamar ordenanzas, pero digamos, las pueden encontrar también como sacramento. Antes de leer estos pasajes, ustedes van a ver que son dos temas separados. Gracias, Pablito. No, gracias. Son dos temas separados, distintos, pero tienen varias cosas en común. Por eso, digamos, en la introducción vamos a pensar algunas cosas que los unen, que los atan, y después sí los vamos a dar por separado. Y 40, bueno. Ustedes pueden pensar rápidamente, habiendo leído algunas historias de la Biblia, que el Señor muchas veces ató sus promesas, sus pactos, que fueron decretos suyos, soberanos, algunos sin ningún tipo de intervención humana o algunos con alguna responsabilidad de parte de los seres humanos, de algunos de los personajes bíblicos, los ató a cosas visibles. Es decir, sus promesas, sus decretos, sus pactos, que podríamos decir son cuestiones invisibles, los ató a cuestiones visibles. Yo menciono algunos, pero ustedes se pueden acordar de otros, ¿no es cierto? Cuando termina el diluvio, el Señor le promete a Noé que no iba a volver a haber otro diluvio como ese, y dejó una señal visible. ¿Cuál es? El arco iris. Cuando el Señor le promete a Abraham que él sería el padre de una gran descendencia, él también deja para él y para todos sus seguidores la circuncisión, una señal visible en el cuerpo de los varones,
atado a una promesa, digamos, que no dependía de Abraham, sino que, digamos, es algo que él iba a cumplir. Después podemos pensar en otras tantas, como también podemos pensar en Sansón, de quien antes de que él naciera, el Señor le había dicho que tenía un proyecto específico y que él iba a ser apartado para una cuestión específica, y en su cabello, en sus conductas también, digamos, cuando todos tomaban vino en alguna fiesta, él tenía que tener su botellita de agua. En algunas cosas visibles estaba el recordatorio de algo que Dios mismo había establecido. Seguramente ustedes se pueden pensar en algunas otras. Esto se relaciona también con los dos temas que vamos a ver hoy, con el bautismo y con la Cena del Señor, porque ambas son ordenanzas, instituciones que incluyen cosas visibles, como es un momento, agua, inmersión, como creemos nosotros, pan, vino, como compartimos recién, pero hacen referencia a cuestiones invisibles. También estas dos instituciones, estas dos ordenanzas, están unidas porque es el Señor mismo, Jesús, el que se las da de su propia boca a sus discípulos. Jesús, al dar por iniciado el nuevo pacto, esa nueva economía o esa nueva dimensión del reino, entrega a sus discípulos estas dos ordenanzas y claramente les encomienda que las continúen, que las hagan pasar de creyente en creyente, de generación en generación, y las dos veces pone una cláusula parecida, ¿no? Cuando habla del bautismo dice hasta el fin del mundo, ahí en Mateo 28, o hasta que yo venga, o en el caso de la Cena del Señor. También, de alguna manera, ambas tienen una referencia, un correlato o una asociación con otras señales que provienen del pacto anterior, del pacto que Dios tenía con Israel. Si bien no hay una continuidad lineal, de la misma manera que Israel del Antiguo Testamento no es la iglesia del Nuevo Testamento, pero hay muchas cosas que nosotros podemos aprender del carácter de Dios, de cómo Él se dio a conocer con su pueblo Israel, y las podemos ver cierta continuidad en la iglesia, también con estas dos ordenanzas o con estos dos sacramentos, como decía, que los podemos encontrar llamados así, hay cierta continuidad. Cuando el Señor instituye la Cena del Señor, ¿qué estaban celebrando? La Pascua. Ya habían matado al Cordero, habían recordado que habían sido librados de Egipto, que sus primogénitos no habían sido matados, que habían sido libres de la esclavitud, y ahí mismo el Señor, con los mismos elementos que tenía en la mesa, con el mismo pan que habían usado para la Pascua, con la misma copa, instituye, agrega, y si ustedes leen, como también vamos a leer en Colosenses, el año que ya está llegando, no es la ciudad, ¿no es cierto? Hace referencia a la ciudad, pero no es la ciudad. Yo, que soy de poco aguantar y ando por el centro y veo un cartelito de que los baños están para allá, bueno, ya sé que están para allá, pero el cartelito no son los baños, ¿no? Pues tengo que aguantar un poquito más, ¿no es cierto? Estas dos señales nos apuntan a determinadas verdades, a determinadas realidades espirituales, pero no son la cosa en sí mismo. Varias veces vemos en la Biblia que algunos hebreos, simplemente por ser parte, digamos, de ese pueblo, por estar circuncidados, pensaban que estaban gozando de las bendiciones que eso representaba, y el Señor muchas veces le tiene que decir a través de sus profetas
que al final su corazón era duro y que eran lo mismo que un incircunciso, porque la señal no incluía las bendiciones que representaba, ¿no? Lo mismo pasa con la cena del Señor y con el bautismo. Lo que representan no viene incluido automáticamente por la ordenanza. Hasta ahí las cosas que más o menos tienen en común. Después, una de las señales tiene más que ver con la identificación, con el hecho de identificarse. Estamos hablando del bautismo. Y como seres humanos en nuestro diario vivir, muchas veces vemos eso también en cualquier otra cosa. Muchas veces vemos a las mamás que tienen colgado una sucesión de nenitos o nenitas, depende cuál sea sus hijos. Ahí tiene un varón, dos nenitas, y rápidamente, digamos, ellas se identifican como mamá, digamos, y como mamá particularmente de eso que llevan colgado ahí. Lo vemos, bueno, ahí Lucas hacía referencia al Mundial, imposible salir de ese ambiente, y entramos a ver cómo calle San Luis se llenó de celeste y blanco, lo que vos quieras, te podés pintar los cachetes, te podés comprar la bubucela celeste y blanca, y existe esto de identificarse. El bautismo es una señal que enfila como para ese lado. Lo vemos también en un corte de pelo que representa una determinada manera de ver el mundo, o directamente, si sos skinhead, un no corte de pelo, te sacaste todo el pelo y eso, digamos, te va a identificar con una determinada manera de ver el mundo. También lo vemos en la Escritura, ¿no? El sacerdote tenía una manera de vestirse que identificaba una procedencia. El hebreo tenía una manera, digamos, de llevar también sus prendas, y eso hacía referencia a la identificación. En cambio, la cena del Señor tiene más que ver con no olvidarse, con no me olvides, con hacer memoria. Y eso también lo vemos nosotros en nuestro diario vivir. Si nosotros andamos por la ruta, vamos a ver muchas veces donde ha habido accidentes, una estrella amarilla con una fecha, vamos a ver una cruz, y muchas veces gente yendo a hacer memoria de lo que pasó ahí, no queriendo olvidarse de la persona que perdieron ahí. Lo mismo en el cementerio. Con otras cosas más alegres también hay gente que se tatúa una fecha, que salieron campeón allá, entonces, digamos, tal día de tal mes, de tal año, y no se lo quieren olvidar, y hacen honor a determinadas cosas. Lo vemos en la Escritura también. Hay una relación muy cercana entre incluso el vocablo mismo que significa, que es la apostasía, con el olvido. Olvidarse para qué estaba, olvidarse las cosas como corresponde. Y vemos al Señor, o vemos en la Escritura contarnos que hubo muchos de sus siervos que hicieron alguna referencia para no olvidarse de ciertas cosas. Montaña de piedra, como hizo Noé apenas bajó del arca, como hicieron al cruzar el mar los hebreos. Jacob en Betel, cuando se da cuenta, digamos, que Dios le ha hablado, que Dios ha estado presente en esa noche, no quiere olvidarse y agarra la piedra que usó de almohada y la pinta con aceite y la separa, digamos, y después va a querer volver a pasar por ese lugar. Estas son un poco las cosas que unen estas dos ordenanzas. Ahora sí nos vamos a dividir un poco y vamos a tratar de ver cada una en particular. Vamos a leer Mateo 28, 19 y 20, váyanlo buscando. Yo iba a pedir que leyera alguno, pero con este ruido no sé si va a convenir. Mateo 28, 19 y 20, vamos a buscar también Romanos 6 del 1 al 14,
Y vamos a buscar Colosenses 2, del 8 al 15. Y vamos a ver todo lo que nos dice sobre el bautismo. Tengan los 3 pasajes marcados ahí nomás con las manos, que vamos a leer uno a continuación del otro. No te escucho, Caro. Ahí lo digo de vuelta. Mateo 28, 19 y 20. Romanos 6, del 1 al 14. Y Colosenses 2, del 8 al 15. ¿Ustedes sí me escuchan a mí? ¿O ni siquiera? El Señor Jesús instituye, antes de ascender, la gran comisión. Y vamos a leer desde el 18. Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Romanos 6 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el último de Colosenses dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bueno, estos pasajes que nos hablan del bautismo nos dicen muchas cosas que el bautismo es, y también
nos dan pie para rápidamente decir qué cosa no es, o algunas cosas que pueden resultar una confusión, a veces proveniendo de nuestra propia cultura. Una de las primeras cosas que habría que decir es que el bautismo, como dijimos, es una señal, no es algo que lleve automáticamente algún efecto en la persona. Por tanto, el bautismo no es necesario para la salvación. Podríamos leerlo, pero voy a pedir que ustedes hagan memoria. El ladrón de la cruz, que muestra su fe y se rinde a los pies de Jesús unas horas o tal vez algunos minutos antes de morir, el Señor le dice: esta noche estarás conmigo en el paraíso. El bautismo no es necesario para la salvación. Esto significa que el bautismo simplemente es algo vacío. ¿Por qué realizarlo si no efectúa nada? No es así. En primer lugar, es muy importante porque es un mandamiento del Señor, porque es algo que Él nos ha pedido como obediencia, pero hay que decir que no tiene efecto o relación con la salvación propiamente dicho. Es importante porque comunica la señal, es una señal que comunica las promesas que están incluidas en la salvación, pero no es necesaria para la salvación. Comunica los beneficios que surgen, que emanan de la misma de la salvación, pero no es necesaria. Después podemos pensar qué es o quiénes se bautizan. Bueno, el bautismo, como decíamos, es necesario, es importante porque es una cosa que el Señor nos ha pedido, nos ha mandado, y vemos en la Escritura quiénes se bautizaban. Vamos a elegir de estos pasajes dos, Hechos 18:8 y 10:47 y 48. Lo vamos a leer, pero hay más pasajes que nos muestran esta secuencia. La Biblia nos muestra que las personas creían y luego eran bautizadas. Hechos 18:8 dice: y Crispo, el principal de la sinagoga en Corinto, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Ahí lo vemos a Pablo, que junto con sus ayudantes bautizaban a quienes creían. Y después vemos a Pedro en Hechos 10:47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? El Señor, con muestras visibles, le había dejado ver a Pedro que quienes le escuchaban habían creído. Entonces, una vez que creyeron, mandó Pedro bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara algunos días. Para bautizarse vemos que en la Biblia un solo requisito nos muestra, que es creer en el Señor Jesús y así manifestarlo, creer en Él como Salvador. No hay otro requisito. Luego podemos pensar, según los pasajes que hemos leído, en el significado del bautismo. En esto que decíamos, el bautismo es una señal que muestra y hace pensar en las bendiciones que trae aparejada la salvación. ¿Cuáles son algunas de esas bendiciones que el bautismo nos muestra? Fíjense, leímos recién Romanos 6. En el versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más
al pecado. Uno de las bendiciones de la salvación que se muestran en el bautismo es ese cambio de Señor, de dejar de ser esclavo del pecado para servir ahora bajo la nueva naturaleza. También leímos en Colosenses, en los versículos 13 y 14, que esta señal apunta a la remisión de los pecados, a la justificación. Como lo cantábamos recién y como también vamos a leer, porque este no lo leímos antes, el Salmo 103. Lo vamos a leer porque no es parte de la canción que cantamos. Si ustedes vuelven a leer lo que leímos ahí en Colosenses, el Señor nos justificó de nuestros pecados, anuló la cuenta que teníamos clavándola en la cruz. Y el Salmo 103 dice: como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El bautismo también nos hace pensar y nos muestra la justificación, la remisión de nuestros pecados. También, como leíamos en nuestra declaración de fe y en el título que les leí al principio, el bautismo apunta a una rendición de nuestra voluntad a la voluntad de Cristo, a una nueva manera de caminar. Como podríamos pensar que lo describe Gálatas 2, un versículo muy conocido que, si bien no viene hablando del bautismo, sí nos grafica esta nueva manera de andar. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta nueva manera de vivir está graficada, representada en el bautismo. Entonces, no solamente la regeneración, o sea, ser librado de la esclavitud, no solamente la remisión de los pecados y la justificación, la nueva manera de vivir, sino también, como podemos pensar ahí en Colosenses 2:13, y como también hay otra confesión de fe famosa que tal vez la hayan escuchado, que se llama la Confesión de Westminster, nos habla de como una especie de cambio de esfera. En Colosenses 2:13 hemos leído que estábamos muertos y ahora estamos vivos. Hay un cambio de esfera, como también lo muestra Romanos 11, cuando toma un ejemplo de la biología, de la botánica, y dice: algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Hay como un cambio de esfera, un injerto en la persona, de pasar de estar muerto a estar vivo, de no tener deseo por Dios a ser parte de la vid verdadera, y a poder llevar fruto y estar en constante comunión con el Señor. Puede haber más bendiciones a las cuales el bautismo apunte o nos haga pensar, pero yo tengo una quinta, que es tal vez la más conocida, que el bautismo es una señal que apunta a que nosotros hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Él. El bautismo, le voy a leer textual, digamos, un comentario de un hermano Sproul. Dice: el bautismo indica nuestra identificación con la muerte de Cristo. Por medio de este acto confesamos nuestra fe en que su muerte fue por nosotros, en que con su expiación Él pagó el castigo por nuestro pecado. Por tanto, el bautismo también representa la conquista de la muerte en beneficio de todos los que están en Cristo. Bueno, como ustedes pueden ver, el bautismo es una señal, tiene muchos simbolismos.
eso no significa que todos aquellos que alguna vez acá, allá afuera o en otro lugar han pasado por las aguas del bautismo sean creyentes y estén siendo beneficiarios o estén gozando de estos beneficios. Porque como dijimos, el bautismo no trae aparejado mágicamente las bendiciones. No, es una señal de algo invisible que ha pasado y que sí ha pasado por la fe. Cuando con el Dani Lescano, recién él se había entregado a Cristo, veíamos este tema, lo pensábamos con el anillo, ¿no es cierto? El anillo muestra que yo estoy casado. Ahora tenemos un matrimonio nuevito acá, no sé si tienen anillo o no tienen anillo, pero si ellos se sacan el anillo, ellos no dejan de estar casados, porque el anillo es una señal. El bautismo es lo mismo. Las bendiciones vienen por creer en Cristo, no por bautizarse, aunque es importante y el bautismo lo muestra y lo pone sobre la mesa y nos hace pensar y nos hace agradecer y nos hace obedecer lo que el Señor pensó para nosotros. Podríamos pensar más bendiciones, seguramente a ustedes se le ocurren más cosas a las que hace referencia el bautismo, pero vamos a mencionar esas 5. Después también otra cosa que debemos decir del bautismo es el modo en que lo llevamos a cabo o en que vemos en la Biblia que hay que llevarlo a cabo. Como ustedes han visto, si es que han estado en algún bautismo acá, el bautismo es por inmersión, es decir, la persona se sumerge completamente en agua y luego sale completamente mojado, dando a entender estas cosas que hemos visto antes, una nueva manera de vivir. ¿Por qué pensamos en eso? Bueno, primero hay que decir que no hay instrucciones claras en la Biblia de cómo debe ser el bautismo. Es decir, a 60 centímetros de agua, tiene que haber una persona que bautice y otro que sea bautizado, tiene que estar a tal temperatura. No hay instrucciones claras. Sí, nosotros podemos deducir por algunas cosas que vemos en la Escritura que ha de ser así y por eso así lo hacemos. Primero que todo, la palabra bautismo se traduce en muchos otros textos que no están hablando particularmente de esta ordenanza o de este acto. Se traduce como sumergir, hundir, acá lo escribí sin H, qué desastre, ir abajo. Así se traduce la palabra, que nos hace pensar en eso. Sin embargo, también hay que decir que en la misma Biblia hay otros lugares donde aparece esta palabra, bautizo, y hace referencia a otras cosas. Por eso que otros hermanos por ahí lo ven de otra manera. Cuando los fariseos le dicen al Señor Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Bueno, es la misma palabra. Por eso hay hermanos tal vez fieles que buscan seguir al Señor y no simplemente seguir un ritual, y a veces lo entienden de otra manera. Pero nosotros lo entendemos así también porque muchas veces cuando se describe el bautismo, como en el caso del eunuco, como en el caso del Señor Jesús, habla de personas que salieron del agua. En ambos casos, en el caso del eunuco se menciona, digamos, también en algunas versiones que había mucha agua. Y también lo hacemos así porque la imagen que deja tal vez es la más parecida a lo que el bautismo quiere significar o quiere decir. Bueno, hasta acá lo que tiene que ver con esta ordenanza que es el bautismo. Solamente decir que todas esas bendiciones que nosotros gozamos por el Señor Jesús, como ser salvo, ser libre de toda culpa, tener la esperanza de una nueva vida, de que mis pecados están anulados, que están clavados en la cruz, que la cuenta mía, si entra el juez ahí en la cuenta mía con mi DNI y le da enter, aparece en 0,
eso no es por el bautismo, es porque un día creímos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador y en su obra. Y si vos todavía no has creído en el Señor Jesucristo, no hace falta que haya mucha agua para depositar tu fe en el Señor Jesucristo. Hoy mismo podés creer para ser parte de esta familia, de la familia de la fe, y recibir estas bendiciones que son después graficadas en el bautismo. Nos pasamos entonces a la cena del Señor, esta otra ordenanza. Y vamos a leer dos pasajes, Lucas 22, del 7 al 20. Vamos a tratar de ser más corto con esta segunda ordenanza. Lucas 22, del 7 al 20. Lo vamos a ver nuevamente al Señor Jesús dando las instrucciones, dando la ordenanza. Como yo le decía al principio, estaban de fiesta, estaban celebrando la Pascua. Tenían ahí ya el cordero listo para comer. No había sido seguramente una Pascua común para los discípulos que estaban con él. Algunos lo superaban a Jesús en edad. Habían comido muchas Pascuas, una por año. Alguno tal vez se le haya hecho un ritual y le costara pensar en el verdadero significado. Pero esta vez estaba Jesús. Había sido especialmente preparada. Lucas 22, del 7 al 20 dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparando la Pascua para que comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él le dijo: he aquí, al entrar en la ciudad saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparada allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Como decíamos al principio, bueno, está también el pasaje de 1 Corintios. Vamos a ver si leemos algunos pasajes. Esta ordenanza tiene que ver con hacer memoria, con no olvidarse, con tener presente. Al principio de la iglesia, si leemos un poco la historia de la iglesia, vamos a ver que a este tipo de reunión la llamaban ágape, una comida de amor, o también eucaristía, que es una palabra que tiene que ver con agradecer. Podemos ver que era una reunión de comunión y de agradecimiento. Nuevamente, como les decía al principio, es una señal visible que apunta a otras verdades invisibles. Por un lado está la sangre del nuevo pacto. ¿A qué haría referencia el Señor, no es cierto? Cuando decía eso, los discípulos entendieron, y porque estaban en el medio de una celebración que les hacía pensar para atrás, pero les hacía pensar para el futuro también. Ellos esperaban al verdadero Cordero Pascual mientras pensaban en cómo el Señor los había librado de Egipto. El Señor tal vez los haya sorprendido a él diciendo: tomen, esta es mi sangre del nuevo pacto, la sangre del nuevo pacto. Les leo un texto de Jeremías, dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales
haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ahí el Señor le está diciendo, tomen, esta es mi sangre del nuevo pacto. Estaban terminando de celebrar la Pascua del antiguo pacto y el Señor yuxtapone o superpone el inicio de esta nueva ordenanza. Le dice, mi cuerpo es partido. En un rato, para beneficio de ustedes, tomen este pan, representa mi cuerpo, o en realidad no dice representa, dice es mi cuerpo. Básicamente, a eso apunta la señal, al inicio, ¿no es cierto?, del nuevo pacto. Tenemos que decir o aclarar que como el Señor dice, este es mi cuerpo y mi sangre, no hay una cosa así como mágica, como la transubstanciación o algo así, como que el vino se convierte en sangre o el pan se convierte en carne. No es así. De la misma manera que el Señor Jesús usa el mismo verbo para decir yo soy la puerta o yo soy el mundo, se reúnen como iglesia. Ese pasaje da muchas instrucciones sobre cómo participar y quiénes pueden participar de la cena del Señor. Entonces, de ahí deducimos que participan de la cena del Señor aquellos que son creyentes, que han manifestado creer en el Señor, por tanto son parte de la iglesia. Ese es el requisito para participar de la cena del Señor. También hay una exhortación a examinarse uno mismo, a examinarse con respecto al pecado, a examinarse con respecto a los demás hermanos, a si hay algo que tengo que arreglar con algún hermano, y una exhortación a no tomarlo a la ligera, porque es un momento de bendición, pero también el pasaje muestra que puede ser un momento de juicio. Así que los invito después a compartir, a leer el pasaje completo y a pensar en esto. Solo hay un requisito para participar de esta ordenanza, que es ser parte de la iglesia, pero también hay una exhortación a examinarse. Bueno, y como les decía al principio, esta ordenanza hace foco en tener presente al Señor. El Señor no solamente se lo dijo a los 12 discípulos, que después 11 siguieron la carrera, sino también se lo transmitió personalmente a Pablo para que él también se lo transmitiera a las iglesias que no eran de origen hebreo, a los gentiles. La importancia de no olvidarse. Como les decía al principio, hay una gran relación entre el olvido y la apostasía en las Escrituras. En la apostasía, la idolatría, muy relacionado con el olvido. Vamos a cortar acá, simplemente les transmito, por si después ustedes quieren buscar más, en la misma institución de la Cena del Señor, el Señor hace pensar en los 3 tiempos en los cuales nosotros entendemos un poco la vida o el paso justamente del tiempo. Nos hace pensar en el pasado. Hagan esto en memoria de mí, en lo que ha sido su obra, en lo que representa, en el cumplimiento de las profecías. Hace pensar en el futuro, porque Él dice, hasta que yo venga. También dice, no la volveré a tomar hasta que la beba con ustedes, en el cumplimiento del reino, que está ahí descrito en Apocalipsis 19, como las bodas del Cordero. Y hace pensar en el presente, cuando dice, esto que ustedes tienen ahí es mi cuerpo, es mi sangre, Él está con nosotros. Bueno, me he pasado un poquito del tiempo, pero espero, digamos, que nos queden presentes lo que estas ordenanzas, estos símbolos
nos empujan a pensar. Oramos. Señor, te agradecemos por haber pensado en nosotros, en nuestra necesidad de entender las cosas en profundidad, de no olvidarnos, de tener presente tus decretos, tus promesas, tus pactos, tus ordenanzas. Oramos, Señor, por cada una de las personas y corazones que estamos acá. Oramos por aquellos que aún todavía no gozan de los beneficios de la salvación, que puedan depositar su fe en vos. Oramos también por aquellos que tenemos que corregir la visión de lo que significan estas ordenanzas, por aquellos que están a punto de dar también un paso de obediencia en el bautismo, para que traiga, Señor, sabiduría y enseñanza a cada uno según lo que necesite. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.